27 misterios de la antigua India. La India es principalmente conocida en el mundo hispano por Mahatma Gandhi, el líder pacifista que a mediados del siglo pasado consiguió la independencia del vasto país mediante una filosofía de lucha no violenta. Más tarde Occidente empezó a interesarse en la riqueza espiritual de la India y otras sociedades orientales, y recientemente el país fue noticia mundial en 2023 cuando se convirtió en el más poblado del mundo, superando a China. Sin embargo, la India tiene una historia milenaria llena de misterios y de hechos fascinantes, con sus culturas, sus religiones, sus templos, su arquitectura, su medicina e incluso sus sociedades secretas. ¿Qué fue Harappa? ¿Por qué desapareció el río Sarasvati? ¿Ya se practicaban cirugías en la antigua India? ¿Qué pasó con la antigua librería de Nalanda? Conozcamos algunos de los misterios antiguos que hacen de la India un país deslumbrante. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué fue Harappa? Harappa es un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, en Punjab, Pakistán, el primero en ser excavado durante el periodo del Raj británico y el más importante de la civilización del Valle del Indo. De hecho, en India se habla habitualmente de la civilización Harappa para hacer referencia a la cultura del Valle del Indo. Se cree que durante su apogeo, la ciudad de Harappa llegó a ocupar una extensión de 1.5 kilómetros cuadrados, albergando una población de casi 24.000 habitantes en inmuebles de ladrillos de arcilla, una concentración urbana grande para la época. La antigua ciudad sufrió graves daños en el siglo XIX, cuando los británicos utilizaron buena parte de los ladrillos de arcilla de sus casas y edificios como balastro para el tendido de vías férreas. La actual localidad de Harappa, a menos de 1 kilómetro del sitio de la ciudad antigua, tiene 15.000 habitantes y conserva una estación de ferrocarril del periodo del Raj británico. Número 2. Gran Baño de Mohenjo-Daro. Poco después de Harappa fue descubierto Mohenjo-Daro, otro importante sitio de la civilización del Valle del Indo, actualmente en Pakistán, cuya construcción comenzó cerca del año 2500 a.C. Se cree que en su apogeo, Mohenjo-Daro pudo haber tenido una población de 40.000 personas, siendo en su momento una de las ciudades más grandes del mundo, incluyendo las edificadas por otras culturas contemporáneas, como Egipto, Mesopotamia, la civilización minoica y el norte chico en el Perú. Desde los años 1920 se han realizado excavaciones importantes en el sitio de la ciudad, que fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, siendo el primer lugar del sur de Asia en recibir esa distinción. La estructura más conocida de Mohenjo-Daro es su Gran Baño, descrito por el arqueólogo estadounidense Jonathan Mark Kenoyer como el tanque de agua público más antiguo del mundo antiguo. Con unas dimensiones de 12 metros de largo, 7 de ancho y 2.4 de máxima profundidad, podía contener unos 100 metros cúbicos de agua. Dos amplias escaleras, una al norte y otra al sur, daban acceso a los bañistas, que no tenían que preocuparse por lastimarse o ensuciarse los pies, ya que el fondo estaba recubierto de ladrillos ajustados con yeso. La mayoría de los estudiosos coinciden en que este estanque se habría utilizado para funciones religiosas especiales, en las que se utilizaba el agua para purificar y renovar el bienestar de los bañistas, escribió Kenoyer. Número 3. El misterio del Sushruta Samhita. Sushruta Samhita es un antiguo texto sánscrito sobre medicina, uno de los tratados más importantes sobre este tema que sobrevivió del mundo antiguo. Es uno de los 4 textos fundamentales de la Ayurveda, la medicina tradicional india, y uno de los 2 documentos esenciales hindúes supervivientes sobre la profesión médica. Es de enorme importancia histórica, dado que incluye capítulos únicos que describen el entrenamiento quirúrgico, los instrumentos y los procedimientos. Según la historia de la literatura médica india, escrita por el indólogo neerlandés Gerrit Jan Meulenberg, la composición del Sushruta Samhita probablemente comenzó en los últimos siglos antes de Cristo y fue completada en su forma actual por otro autor que escribió las primeras 5 secciones y el largo capítulo final. Trata sobre prevención y cura, el esqueleto humano, la cirugía y las hierbas medicinales, dedicando un capítulo especial y primero de la historia a la rinoplastía, los procedimientos quirúrgicos en la nariz. Número 4. Se practicaban cirugías en la antigua India.
El Sushruta Samhita es el primer tratado médico conocido que especifica que un estudiante de cirugía debe aprender su profesión conociendo el cuerpo humano y sus órganos internos mediante el examen sistemático de cadáveres. Igualmente, el texto recomienda a los aprendices de cirujanos practicar sus cirugías en objetos parecidos a los órganos que van a operar. Por ejemplo, aconseja que las incisiones se entrenen cortando calabazas, pepinos y vejigas de animales muertos y bolsas de cuero llenas de algún fluido. El texto describe procedimientos para amputaciones, hemorroidectomías, cirugías plásticas, oftálmicas y de extracción de cálculos de la vejiga. El documento describe la reconstrucción de la nariz utilizando piel de la mejilla y menciona 3 tipos de injerto: deslizante, de rotación y pediculado. La labioplastía también mereció atención en la Sushruta Samhita. Número 5. Dwarka, la ciudad antigua de la India sumergida. Dwarka es una de las 7 ciudades sagradas de la India. Tiene importancia tanto religiosa como arqueológica. La ciudad antigua, referida en el poema épico Mahabharata como el antiguo reino de Krishna, se extendía por más de 80 kilómetros cerca de la desembocadura del río Gomti, en el mar Arábigo. Según el texto, Dwarka se hundió en el mar después de la muerte de Krishna, la forma principal del dios Vishnu, según la mitología hindú. Desde la segunda mitad del siglo XX, los arqueólogos han estado buscando evidencias de la existencia de la antigua Dwarka, frente a la costa de la actual ciudad, descubriendo muchos objetos bajo el agua, como pilares y bloques de piedra, aunque la antigüedad de estos artefactos sigue sometida a debate. Recientemente los arqueólogos empezaron a planear una excavación submarina para tratar de encontrar los cimientos de las murallas de la ciudad presuntamente hundida. El potencial hallazgo de evidencia sobre la existencia de la antigua Dwarka sería la capital importancia para la historia de la India. Número 6. El misterio de la cultura de los depósitos de cobre. En el norte del subcontinente indio, especialmente en el desfiladero occidental del río Ganges y el Yamuna, fueron encontrados unos depósitos de objetos de cobre, grandes y pequeños, fechados en la primera mitad del segundo milenio a.C. Estos depósitos, llamados tesoros de cobre, han sido asociados con la cerámica de color ocre del periodo Harappa tardío y también se han relacionado con los indoarios del siglo II a.C. Los diferentes conjuntos son conocidos básicamente por sus artefactos metálicos, por lo que algunos especialistas consideran que aplicarles el término cultura pudiera ser engañoso. Los artefactos de varias formas, algunos parecidos a extremos de flechas con varias puntas, contienen entre un 78% y un 99% de cobre, y 6 de ellos incluyen un 32.9% de hierro en su composición. Muchos no parecen ser objetos de uso práctico, siendo más probable que tuvieran una función religiosa o estética. Número 7. El misterio de Kuldhara. Kuldhara es un pueblo abandonado situado en el distrito de Jaisalmer, en el estado de Rajasthan, al noroeste de la India. Fundado posiblemente en el siglo XIII, alguna vez fue un pueblo próspero habitado por brahmanes de apellido Paliwal y quedó abandonado a comienzos del siglo XIX por motivos desconocidos. Entre las causas de su abandono han sido señaladas la carencia de agua, un terremoto o, como señala una leyenda local, las atrocidades cometidas por Salim Singh, entonces ministro del estado de Jaisalmer. Con el paso del tiempo, Kuldhara se hizo famoso en India como un lugar embrujado, y desde la década de 2010, el gobierno decidió desarrollarlo como destino turístico. El antiguo emplazamiento del pueblo se encuentra a unos 18 kilómetros al suroeste de la ciudad de Jaisalmer y giraba en torno a un templo dedicado a la diosa madre. En los lados norte y sur del sitio aún se pueden ver las ruinas de la muralla de la localidad. El costado oriental está frente al lecho seco del riachuelo Kakni. Número 8. El misterio de la desaparición del río Sarasvati. El Sarasvati es un antiguo río indio, mitificado, deificado y mencionado por primera vez en el Rig Veda y más adelante en textos védicos y posvédicos. Los textos indican que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la religión védica, apareciendo en todos los libros del Rig Veda, excepto en el cuarto. Como corriente de agua, el Sarasvati es descrito en el Rig Veda como un pequeño río que desagua en un lago, aunque otras fuentes lo presentan como poderoso y generador de grandes inundaciones. Los hindúes también consideran que existió como un ente metafísico que formó parte de una confluencia con los ríos sagrados Ganges y Yamuna. Desde finales del siglo XIX, muchos estudiosos han identificado al Sarasvati con el sistema fluvial Gagar-Kakra, que fluye a través de los actuales India noroccidental y Pakistán oriental. Número 9. El misterio del pilar colgante de Andhra Pradesh. Lepkakshi es una pintoresca ciudad en el distrito Sri Satyasai
del estado de Andhra Pradesh, en la costa oriental del sur de la India. La ciudad es conocida por una rareza arquitectónica, el pilar colgante del templo de Lepakshi, que parece flotar en el aire. El pilar colgante se encuentra dentro de un gran salón, en compañía de otros 70 pilares, que sostienen la estructura. Lo que hace al pilar colgante diferente es que no llega al suelo y parece como suspendido en el aire, dando la impresión de estar flotando y desafiando la ley de la gravedad. El templo de Lepakshi data del siglo XVI, y una leyenda local señala que el pilar fue erigido así deliberadamente para evidenciar el ingenio de los constructores del lugar sagrado. Sin embargo, parece más probable que la estructura colgante haya sido el resultado de un error de los constructores, o que la sismicidad haya abierto el pequeño espacio entre el fondo del pilar y el piso. Número 10. El misterio del templo de Somnath. El templo de Somnath, localizado en la ciudad de Veeraval, en el estado de Gujarat, en la costa occidental de la India, es uno de los lugares de peregrinación más sagrados de los hindúes. No está claro cuándo se construyó la primera versión del santuario, aunque las estimaciones varían entre los primeros siglos de la Era Común y el siglo IX. Está claro que el templo fue reconstruido varias veces, después de repetidas destrucciones por parte de múltiples invasores y gobernantes musulmanes, que comenzaron notablemente con un ataque del sultán turco mameluco, Mahmud Ghazni, en enero de 1026. A principios del siglo XX, las ruinas del santuario mostraban un templo hindú histórico, que estaba siendo convertido en una mezquita islámica. Tras la independencia de la India, las ruinas fueron demolidas con la aprobación de Mahatma Gandhi, y el templo fue reconstruido en el estilo Marugurjara, de arquitectura de santuarios hindúes. La reconstrucción fue completada en 1951, casi 3 años después de la muerte de Gandhi. Número 11. La ciudad de Dholavira. Dholavira o Dholavira es el sitio arqueológico de una antigua ciudad en el distrito de Kutch, del estado de Gujarat, en el noroeste de la India. Tomó el nombre de un pueblo situado aproximadamente a 1 kilómetro al sur del yacimiento. El sitio alberga ruinas de una antigua ciudad de la cultura del Valle del Indo, siendo uno de los lugares indios más grandes e importantes de esa civilización. Fue ocupado aproximadamente desde el año 2650 a.C., y unos 5 o 6 siglos después su población empezó a disminuir hasta quedar totalmente abandonado, aunque hacia el año 1450 a.C. fue reocupado por un breve periodo. Las excavaciones han permitido descubrir una gran cantidad de objetos, incluyendo sellos, cuentas, adornos de cerámica, oro y plata. Los estudiosos creen que Dholavira fue un importante eslabón de los circuitos comerciales entre el occidente de Asia y el sur del continente. Número 12. ¿Qué era la civilización del Valle del Indo? La civilización del Valle del Indo fue una cultura de la Edad de Bronce que se desarrolló en las regiones noroccidentales del sur de Asia, entre aproximadamente los años 3300 y 1300 a.C., con una etapa madura que transcurrió desde 2600 hasta 1900 a.C. Forma, junto con Mesopotamia y el Antiguo Egipto, la trilogía de grandes civilizaciones tempranas que se verificaron en el norte de África, y el sureste y el sur de Asia, siendo la más extendida de las tres, con sitios arqueológicos diseminados por el noroeste de la India, gran parte de Pakistán y el noroeste de Afganistán. La cultura del Valle del Indo floreció tanto en la llanura aluvial del río del mismo nombre, como a lo largo de un sistema de corrientes alimentados por monzones, que alguna vez corrieron en las cercanías del Ghaggar, Khakra, un río estacional en el noroeste de la India y el este de Pakistán. Las antiguas ciudades del Valle del Indo sobresalieron por su planificación urbana, sus elaborados sistemas de drenajes y de suministro de agua, sus inmuebles, residenciales y públicos de ladrillo cocido, y sus técnicas metalúrgicas y artesanales. Número 13. ¿Cómo descubrieron la civilización del Valle del Indo? La primera información moderna de la cultura del Indo fue proporcionada por el soldado desertor británico de la Compañía de las Indias Orientales, Charles Mason, quien en 1829 recorrió el Punjab, reuniendo información para la empresa, con la promesa de clemencia por su deserción. Mason, un hombre versado en temas clásicos, especialmente en las campañas de Alejandro Magno, centró su búsqueda en las ciudades mencionadas en la ruta militar triunfal del general macedonio, cuyos sitios arqueológicos habían sido señalados por los cronistas de su ejército. El principal descubrimiento arqueológico de Mason en el Punjab fue Harappa, una metrópolis de la civilización del Valle del Indo en el valle del río Ravi, afluente del Indo. Harappa es el sitio tipo de la cultura del Indo y a menudo es utilizada como sinónimo para nombrar a esa civilización. Mason tomó abundantes notas e ilustraciones de los ricos artefactos históricos de Harappa, muchos de los cuales se encuentran parcialmente enterrados.
Número 14. Cronología de la civilización del Valle del Indo. La fase madura de la civilización de Harappa duró unos 700 años, aproximadamente desde el 2600 hasta el 1900 a.C., incluyendo la cultura predecesora y la sucesora, denominadas respectivamente Harappa temprana y Harappa tardía. Se puede considerar que toda la civilización del Valle del Indo se extendió desde cerca del siglo XXIII hasta el siglo XIV a.C. La cultura del Valle del Indo suele ser tratada con varias periodizaciones. La más empleada considera tres fases: temprana, madura y tardía de Harappa. Otro enfoque es el propuesto por Jim G. Shaffer. Este arqueólogo estadounidense divide la cronología del Valle del Indo en 4 periodos: la era de producción de alimentos temprana, pre-Harappa, y las eras de regionalización, integración y localización, que coinciden aproximadamente con las fases de Harappa temprana, Harappa madura y Harappa tardía. Número 15. El enigma del unicornio del Indo. El sello del unicornio de Mohenjo-Daro es el artefacto más conocido de la civilización del Valle del Indo, un enigma más que desentrañar de esta cultura y una fuente inagotable de fascinación. En la antigüedad, los sellos de estampilla servían como marcas de propiedad y posición social. La mayoría de los sellos de unicornio encontrados en los sitios de la civilización del Valle del Indo están hechos de esteatita, un mineral blando y fácil de tallar, también llamado piedra de jabón. Los sellos se crearon comprimiendo el material hasta darle una forma cuadrada, tallando después el animal y luego quemando la pieza para aumentar su dureza y blancura. En su obra sobre la India, el historiador griego Ctesias menciona al unicornio, el que se refirió como un asno salvaje hindú, de proporciones parecidas a las de un caballo y con un solo cuerno. Esta criatura del Valle del Indo fue la inspiración para la leyenda europea del unicornio, habitualmente representado como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. Número 16. ¿Qué pasó con la civilización del Valle del Indo? La civilización del Valle del Indo vivió su apogeo hasta cerca del año 1900 a.C., y luego comenzó su declive, desapareciendo en torno a 1300 a.C. Cuando esta cultura empezó a decaer, Mesopotamia atravesaba por graves problemas políticos, y se ha especulado con que el inicio del colapso de las ciudades del Indo fue determinado por la caída del comercio con la región mesopotámica. Solo las ciudades del Indo quedaron en ruinas, ya que los asentamientos rurales continuaron subsistiendo con su agricultura. Algunos historiadores han postulado que la civilización del Indo quedó colapsada después de una gran guerra. Los poemas hindúes llamados Rig Veda, de alrededor del año 1500 a.C., refieren a unos invasores llegados del norte que se apoderaron de las ciudades del valle. Sin embargo, no existen evidencias de esa gran conflagración, y muchos arqueólogos piensan que la civilización del Indo se derrumbó por desastres naturales. Número 17. ¿Quién era el Imperio Maurya? El Imperio Maurya fue un poderoso estado del sur de Asia, de gran extensión geográfica y con su base de poder en la región india de Magadha. El imperio fue fundado por Chandragupta Maurya cerca del año 320 a.C. y subsistió, aunque con muchos problemas de unidad política, hasta el año 185 a.C. Chandragupta Maurya derrotó a la dinastía Nanda mediante una combinación de conquistas militares y tratados diplomáticos, y extendió su soberanía hacia el sur hasta el norte del Deccan y hacia el oeste hasta Afganistán. Durante el reinado de Ashoka, nieto de Chandragupta, el imperio controló brevemente los principales centros urbanos y arterias del subcontinente indio, excepto el sur profundo. La dinastía construyó caminos para fomentar el comercio con Afganistán y con la región del Mar Arábigo. Ashoka se convirtió al budismo y promovió su extensión por todo el imperio, haciéndolo una religión mundial. Número 18. El misterio de las cuevas de Ellora. Ellora es uno de los complejos de cuevas con templos hindúes, budistas y jainistas excavados en la roca, más grandes del mundo, con obras de arte que datan del periodo entre los años 600 y 1000 de la Era Común. El complejo es un destacado ejemplo de arquitectura excavada en roca, y varias no son propiamente cuevas, ya que carecen de techo. En el sitio ubicado en la ciudad de Aurangabad, en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India, hay más de 100 cuevas excavadas en los acantilados de basalto de las colinas de Sharanandri, de las cuales 34 están abiertas al público, incluyendo 17 hindúes, 12 budistas y 5 jainistas. Cada grupo de cuevas representa mitologías y deidades prevalecientes durante el primer milenio de la Era Común. El conjunto ilustra la armonía interreligiosa existente en la antigua India. Número 19. El misterio del cráter del lago Lonar. El lago Lonar es un cuerpo de agua salada con una salinidad 7 veces mayor a la del mar, situado a 79 kilómetros de la ciudad de Bulhana
en el estado indio de Maharashtra. Por su ubicación en la meseta del Deccan, una enorme llanura de roca basáltica volcánica, en principio se pensó que era el cráter de un volcán, estableciéndose después que es un cráter de impacto producido por el choque de un meteorito durante el Pleistoceno. Con frecuencia está teñido de un color ligeramente rosado, aunque a principios de 2020 se tornó rojo durante 3 días, y también puede volverse verde. Estos cambios de color se deben a las cambiantes concentraciones de halobacterias y los pigmentos carotenoides que generan. Un estudio del año 2019 reveló que los minerales del fondo del lago son muy similares a los presentes en las rocas lunares. Número 20. Yanhang. Yanhang es un lugar referido en antiguos textos budistas e hindúes, que se cree que fue un reino, debido a que no ha sido localizado. Se afirma que está camuflado para alejarlo de las miradas indiscretas de los humanos corrientes. Algunos dicen que está en un remoto e inaccesible lugar del Himalaya, en Nepal, y es considerado un lugar sagrado, con un importante contenido espiritual para varias tradiciones místicas. Practicantes de disciplinas espirituales de todo el mundo han sido atraídos por Yanhang, incluyendo a aquellos que desean alcanzar la iluminación y acercarse a la sabiduría eterna. Algunos textos budistas antiguos contienen indicaciones para llegar a este lugar que son bastante incomprensibles para el común de los mortales y probablemente solo accesibles a los yogis más experimentados. Número 21. Tecnología que volaba en la antigua India. Los vimanas son carros y palacios voladores descritos en la mitología hindú y las epopeyas sánscritas. En la epopeya Ramayana, el vimana Pushpaka del rey Ravana es descrito así. El Pushpaka Vimana, que se asemeja al sol y pertenece a mi hermano, fue traído por el poderoso Ravana. Ese Vimana aéreo y excelente que va a todas partes a voluntad. Ese carro que se asemeja a una nube brillante en el cielo. Y el rey subió, y el excelente carro, por orden de Rajira, se elevó a la atmósfera superior. Estos testimonios han sido utilizados por algunos para postular la existencia de una tecnología aeronáutica en la antigua India. Número 22. El misterio del lago de esqueletos. En lo alto del Himalaya indio, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, el lago Rupkund está sembrado de cientos de esqueletos humanos esparcidos alrededor y por debajo del hielo. El lago, descubierto por un guardabosques británico en 1942, permanece congelado durante la mayor parte del año, y solo cuando la nieve se derrite es posible ver las osamentas bastante bien conservadas, algunas incluso todavía con carne adherida. El lago en el que se han encontrado los esqueletos de entre 600 y 800 personas es publicitado turísticamente en India como un destino misterioso. Se desconoce cómo llegaron los cuerpos al lugar y un estudio reciente reveló que algunos restos datan de hace 1200 años. Número 23. El misterio del templo de Konark. El templo del sol de Konark es un santuario solar hindú del siglo XIII, situado en Konark, a unos 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Puri, en el estado de Odisha, en el oriente de la India. Dedicado a Surya, dios hindú del sol, lo que queda del templo tiene la apariencia de un carro de 30 metros de altura, con enormes ruedas y caballos, todo tallado en piedra. Gran parte del templo está en ruinas, particularmente la gran torre Shikara sobre el santuario. No está claro la causa de su destrucción, aunque se cree que se debió a ataques musulmanes entre los siglos XV y XVII. Forma parte del llamado Triángulo Dorado junto con el templo Lingaraja de Bhubaneswar y el templo de Jagannath en Puri. Número 24. El Taj Mahal Negro. El Taj Mahal Negro es un legendario mausoleo de mármol negro que se afirma que se planeó construir al otro lado del río Yamuna, frente al Taj Mahal, el célebre edificio de mármol blanco hecho construir en Agra, India, por el emperador mongol Shah Jahan, como tumba para su segunda esposa, Mumtaz Mahal. Se afirma que el mausoleo negro fue ideado por el emperador Jahan para sí mismo, de manera que contrastase con el blanco de su amada consorte. Sin embargo, el emperador fue finalmente enterrado también en el Taj Mahal. El viajero francés Jean-Baptiste Tavernier, quien visitó Agra en 1665, fue el primero en mencionar el Taj Mahal negro en sus escritos, señalando que el emperador no pudo completarlo al ser depuesto por su hijo Aurangzeb. Muchos arqueólogos modernos creen que la historia es un mito. Número 25. El tesoro de Sonabandar. Las cuevas de Sonabandar son 2 cuevas artificiales, excavadas en la base de las colinas de Baihar, en Rajir, en el estado indio de Bihar. Según la inscripción dedicatoria en escritura Gupta, encontrada en la cueva más grande, fueron excavadas en el siglo III o IV de la Era Común. Sin embargo, algunos autores han sugerido que podrían ser más antiguas.
situándolas incluso en el siglo IV a.C. Dado que Sombandar significa depósito de oro, se cree que las cuevas podrían albergar un tesoro. Una leyenda afirma que dentro de la cueva grande hay un pasaje que conduce al tesoro, pero nadie ha podido encontrarlo. Otros señalan que el pasaje permite entrar en una fase del tipo «Ábrete, Sésamo», pero nadie ha podido dar con la expresión hermana del cuento, Ali Baba y los 40 ladrones. Número 26. La antigua biblioteca de Nalanda. Nalanda fue un gran monasterio budista del que se conservan las ruinas, en el actual estado indio de Bihar. Fue uno de los mayores centros de aprendizaje mundial entre finales de la Edad Antigua y la Edad Media, a menudo referida como la primera universidad residencial del mundo. Nalanda funcionó durante casi un milenio, aproximadamente entre los años 427 y 1400 de la Era Común. Aparte de los temas filosóficos, religiosos y espirituales, el plan de estudios de Nalanda incluía gramática, medicina, lógica, matemáticas, astronomía y alquimia, y su renombrada biblioteca era una fastuosa colección de textos sánscritos, la mayoría llevados por peregrinos. La principal causa de la desaparición del monasterio y su biblioteca fue la conquista turco-afgana hacia el año 1200. Número 27. La Sociedad Secreta de Ashoka. Los 9 hombres desconocidos fueron un grupo de alto secreto fundado por Ashoka, emperador del Imperio Maurya, con el fin de proteger los conocimientos más valiosos de la antigua India. Esta pequeña sociedad, integrada por hombres de gran preparación en diferentes disciplinas, debía inventariar los temas más sensibles a proteger y establecer las mejores formas de protección para asegurar que no cayeran en manos indebidas ni de los enemigos del imperio. Se desconoce quiénes eran los miembros de este selecto círculo, que ha sido llamado los Illuminati de la India. Incluso se afirma que la organización continúa existiendo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 27 misterios sobre la antigua India. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.